Hay un hijo que nunca debió existir, un secreto que 3 generaciones han ocultado con desesperación, y hoy Frida Sofía acaba de decir el nombre que nadie se atrevía a pronunciar. Lo que estás a punto de escuchar no es un rumor más del espectáculo mexicano, es la confesión que destruye una de las mentiras mejor guardadas de la farándula. Frida Sofía, en un acto que muchos llaman valentía y otros traición, reveló que entre Alejandra Guzmán y Luis Miguel existió algo que jamás debió salir a la luz. Un hijo. Un hijo que creció en el anonimato. Un hijo cuya existencia fue borrada con dinero, silencios y amenazas. Y si te quedas hasta el final de este vídeo, entenderás por qué esta revelación no solo destruye la imagen de una familia, sino que expone el lado más oscuro del poder en el entretenimiento. Antes de continuar, suscríbete a este canal porque lo que vamos a contar aquí no lo verás en ningún programa de televisión, esto es lo que realmente pasó, sin filtros, sin mentiras, y necesitamos que estés aquí cuando sigamos destapando las verdades que otros prefieren callar. La historia comienza mucho antes de que Frida naciera, en una época donde Alejandra Guzmán todavía no era la reina del rock en español pero ya tenía todo el fuego y la rebeldía que la harían famosa. Era finales de los 80, y Luis Miguel estaba en su momento más brillante, el joven de voz perfecta que enamoraba multitudes, el niño que había crecido bajo reflectores y que ahora se convertía en el galán más deseado de toda Latinoamérica. Según personas cercanas a ambos en aquella época, hubo un encuentro en una fiesta privada en la Ciudad de México, de esas fiestas donde solo entraban los intocables de la industria. Alejandra tenía 22 años, Luis Miguel apenas 21. Dicen quienes estuvieron ahí que la química fue instantánea, explosiva, peligrosa. No era amor, era algo más visceral, más prohibido. Ella representaba todo lo que él no podía ser en público, libertad sin control, música sin límites, cuerpo sin vergüenza. Él representaba lo que ella nunca podría alcanzar, la perfección inalcanzable, el éxito absoluto, la gloria sin mancha. Lo que sucedió en los meses siguientes fue cuidadosamente escondido. Fuentes que trabajaron con Alejandra en esa etapa aseguran que hubo más de un encuentro, que la relación, si es que se le puede llamar así, duró lo suficiente como para que algo cambiara. Hablamos de una época donde las redes sociales no existían, donde las fotografías no se filtraban al instante, donde los secretos todavía podían guardarse si tenías el dinero y las conexiones correctas. Y tanto Alejandra como Luis Miguel tenían ambas cosas. Las citas eran en hoteles discretos, en casas de amigos cercanos, en estudios de grabación después de que todos se habían ido. Nadie sospechaba nada porque ambos eran famosos por sus vidas caóticas, por sus múltiples romances, por su incapacidad de quedarse quietos. Si alguien los veía juntos, se asumía que era solo otra noche más de excesos en el mundo del espectáculo mexicano. Pero algo estaba creciendo en secreto. A principios de 1990, Alejandra desapareció de la escena pública durante varios meses. La versión oficial fue que estaba grabando material nuevo en Los Ángeles, que necesitaba un descanso, que estaba explorando nuevos sonidos. Pero quienes la vieron en esa época cuentan otra historia. Dicen que su cuerpo cambió, que su actitud era diferente, que había algo en su mirada que antes no existía. Dicen que no estaba sola. Una estilista que trabajó con ella durante esas semanas recuerda que Alejandra lloraba en privado, que se miraba al espejo con una mezcla de fascinación y terror, que acariciaba su vientre cuando creía que nadie la veía. Recuerda también que Silvia Pinal voló a Los Ángeles en más de una ocasión, que hubo reuniones largas y tensas en el hotel donde Alejandra se hospedaba, que había abogados presentes en esas reuniones, hombres de traje que entraban por la puerta trasera y que no hablaban con nadie. Había confiado. Y entonces ocurrió algo que solo un puñado de personas supo en su momento. Alejandra dio a luz en una clínica privada de Los Ángeles, lejos de las cámaras, lejos de México, lejos de cualquier registro público que pudiera filtrarse. El bebé era un niño. Un niño de ojos claros y rasgos que no dejaban duda de quién era el padre. Personas que estuvieron cerca del parto recuerdan que Alejandra lloró durante horas, no de felicidad, sino de terror. Porque ella sabía que ese niño no podía existir. No en su carrera. No en la carrera de Luis Miguel. No en un mundo donde la imagen lo era todo y un error podía costar millones. Una enfermera que estuvo presente esa noche, y que años después habló bajo condición de anonimato, describió la escena como una de las más tristes que había presenciado en su carrera. Dijo que Alejandra sostuvo al bebé por apenas unos minutos, que lo miró como si estuviera memorizando cada detalle de su rostro, que le susurró algo al oído que nadie más pudo escuchar. Y luego lo entregó.
Simplemente lo entregó. Las manos de Alejandra temblaban cuando pasó a su hijo a los brazos de una mujer que estaba ahí esperando, una mujer que no era familia, que no era amiga, que era simplemente la intermediaria en un acuerdo que ya estaba firmado. Lo que pasó después cambió todo. Luis Miguel nunca reconoció al niño. Ni siquiera lo vio. Según documentos que circularon años después entre abogados de ambas partes, hubo un acuerdo económico brutal. Una suma millonaria que garantizaba el silencio absoluto. Alejandra recibió dinero suficiente como para vivir sin preocupaciones durante años, pero a cambio tuvo que firmar que jamás haría pública la paternidad. El niño fue entregado a una familia cercana a la industria del espectáculo, gente de confianza que sabía mantener la boca cerrada. Creció con otro apellido. Con otra historia. Con otra vida. Durante décadas, nadie supo que ese chico que caminaba por las calles de Los Ángeles, que estudiaba en escuelas privadas, que vivía una vida aparentemente normal, era en realidad el hijo prohibido de dos de las estrellas más grandes de México. El acuerdo incluía cláusulas específicas que prohibían cualquier contacto entre Alejandra y el niño hasta que cumpliera 18 años, y aún después de esa edad, cualquier acercamiento debía ser aprobado por un panel de abogados de ambas partes. Era un contrato diseñado para garantizar que ese hijo permaneciera invisible para siempre. Nadie lo vio venir. Pero los secretos en el mundo del espectáculo tienen una forma de filtrarse. Siempre hay alguien que habla. Siempre hay un documento que se pierde. Siempre hay una persona con la conciencia sucia que necesita confesar. Y en este caso, hubo varias. Durante los años 90, rumores vagos comenzaron a circular en círculos muy cerrados de la industria. Productores musicales que habían trabajado con ambos artistas susurraban en fiestas privadas que Alejandra y Luis Miguel tenían más historia de la que el público sabía. Periodistas de espectáculos que llevaban décadas en el negocio tenían carpetas con información que nunca publicaron por miedo a las demandas legales. Algunos de esos periodistas han salido ahora, después de la revelación de Frida, a confirmar que sí, que ellos sabían algo, que tenían pedazos de la historia pero nunca el panorama completo. Uno de ellos, un reportero que trabajó para las revistas más importantes de México en los 90, dijo en una entrevista reciente que en 1992 le llegó una pista sobre un posible hijo de Luis Miguel con una cantante mexicana. No tenía el nombre de Alejandra en ese momento, pero tenía fechas, tenía el nombre de la clínica en Los Ángeles, tenía el testimonio de alguien que afirmaba haber visto documentos. Cuando intentó investigar más, recibió una llamada amenazante de un abogado. Le dijeron que si publicaba cualquier cosa relacionada con ese tema, lo iban a destruir legalmente. Y él, como muchos otros, decidió que no valía la pena. Archivó la investigación y nunca volvió a tocar el tema. Hasta ahora. Frida Sofía creció sabiendo que su madre tenía secretos, todos en esa familia los tenían. Enrique Guzmán con sus escándalos, Silvia Pinal con su historia de amores imposibles, Alejandra con su vida de excesos y caídas. Pero este secreto era diferente. Frida descubrió la verdad por accidente. Fue durante una de las tantas peleas con su madre, una de esas discusiones violentas donde se dicen cosas que no deberían decirse. Alejandra, en un momento de furia y quizás de dolor, le gritó algo que Frida jamás olvidaría. Le dijo que ella no era la única hija que había tenido, que antes de ella hubo otro, que ese otro fue el verdadero error, el que realmente le costó todo. Frida, en shock, exigió saber más. Alejandra se arrepintió al instante, intentó retractarse, dijo que estaba borracha, que eran mentiras, que no hiciera caso. Pero ya era tarde. La semilla de la duda había sido plantada. Y Frida Sofía no era de las que dejaban las cosas así. Era hija de Alejandra Guzmán, nieta de Silvia Pinal, bisnieta de una dinastía que había aprendido a pelear por lo que quería. Y lo que Frida quería ahora era la verdad. Durante meses, Frida investigó en silencio. Habló con gente que había trabajado con su madre en los 90. Revisó documentos viejos que encontró en la casa. Hizo preguntas a familiares que, sin querer, confirmaron pedazos de la historia. Y poco a poco, el rompecabezas comenzó a armarse. Descubrió que en 1990 su madre había estado fuera de México más tiempo del que la versión oficial decía. Encontró fotografías de Alejandra en esa época donde claramente se veía diferente, más llena, con ropa holgada que ocultaba su figura.
Habló con una maquillista que trabajó con Alejandra en esos años y que, después de varias copas de vino y bajo promesa de anonimato, le contó que había rumores de un embarazo, de un niño que nació y desapareció como si nunca hubiera existido. La maquillista le dijo también que Silvia Pinal había estado muy involucrada en todo, que ella fue quien organizó el viaje a Los Ángeles, quien contactó a los abogados, quien se aseguró de que todo se hiciera con la mayor discreción posible. Silvia, con toda su experiencia en el mundo del espectáculo, sabía exactamente cómo manejar este tipo de situaciones. Había visto de todo en su larga carrera, había guardado secretos propios y ajenos, y sabía que en este negocio, la supervivencia dependía de saber qué contar y qué callar. Pero lo peor aún no había salido a la luz. Frida también descubrió algo que la destrozó por dentro. El niño, su medio hermano, había intentado contactar a Alejandra años atrás. Tenía 17 años cuando lo hizo. Había crecido sabiendo que era adoptado, pero no fue sino hasta la adolescencia que sus padres adoptivos le revelaron la verdad. Le dijeron quién era su madre biológica. Le dijeron quién era su padre. Y él, con la inocencia de quien cree que todos merecen una segunda oportunidad, escribió una carta. Una carta larga, emotiva, donde le decía a Alejandra que no buscaba dinero, que no quería fama, que solo quería conocerla, saber de dónde venía, entender por qué había sido entregado. La carta llegó a manos de Alejandra a través de sus abogados. Y según personas que estuvieron en ese momento, Alejandra la leyó una sola vez, lloró durante horas, y luego ordenó que jamás se le respondiera. El niño esperó meses. Nunca recibió respuesta. Esa carta, que ahora Frida ha visto con sus propios ojos, es uno de los documentos más desgarradores que existen en esta historia. En ella, un adolescente de 17 años le escribe a la madre que nunca conoció con una mezcla de esperanza y miedo que parte el alma. Le cuenta cómo fue crecer sabiendo que había sido entregado, cómo sus padres adoptivos fueron buenos con él pero que siempre hubo un vacío que nada podía llenar, cómo buscaba el rostro de Alejandra en revistas y vídeos intentando encontrar algo de sí mismo en ella. Le cuenta que estudia música, que toca la guitarra, que quizás heredó algo de ella y de su padre. Le dice que no la juzga, que entiende que las circunstancias debieron ser difíciles, que solo quiere una oportunidad de conocerla. Firma la carta con su nombre, Mateo, y con una frase que destroza: siempre he sido tu hijo, solo te pido que me dejes serlo aunque sea un día. Y eso lo cambió todo. Ese joven, ese hijo oculto, creció con el rechazo marcado en el alma. Sabía quiénes eran sus padres biológicos, sabía que ambos eran inmensamente ricos y famosos, y sabía que ninguno de los dos quería saber nada de él. Eso genera algo en una persona. Un vacío que no se llena con nada. Una rabia silenciosa que crece con los años. Frida descubrió que su medio hermano había caído en problemas serios en su juventud. Drogas, principalmente. Alcohol. Relaciones destructivas. Todo lo que alguien hace cuando intenta llenar un agujero que no tiene fondo. Sus padres adoptivos hicieron lo posible por ayudarlo, pero hay heridas que el amor no puede sanar. Hay rechazos que marcan para siempre. Mateo estuvo en rehabilitación 2 veces antes de cumplir 25 años. La primera vez fue por cocaína. Había empezado a consumir en la universidad, primero de forma recreativa en fiestas, luego cada vez más seguido hasta que ya no podía pasar un día sin ella. Sus padres adoptivos lo internaron en una clínica en las afueras de Los Ángeles. Pasó 6 meses ahí. Salió aparentemente limpio, con planes de retomar sus estudios, de enderezar su vida. Pero la segunda recaída llegó apenas un año después, y esta fue peor. Ya no era solo cocaína. Ahora mezclaba con alcohol, con pastillas, con lo que fuera que le ayudara a no sentir. Porque eso era lo que Mateo buscaba, no sentir. No sentir el rechazo. No sentir el abandono. No sentir que no era suficiente para que sus propios padres biológicos quisieran conocerlo. Lo que ocurrió después es lo que Frida decidió no callar más. El hijo de Alejandra y Luis Miguel, cuyo nombre Frida reveló en una entrevista explosiva que todavía está dando de qué hablar, se llama Mateo. Mateo Sandoval. Ese es el apellido de la familia que lo adoptó, una familia de productores musicales que tenía conexiones profundas en la industria y que aceptó el acuerdo a cambio de favores que nunca se hicieron públicos. Los Sandoval eran gente respetada en el mundo de la música. Habían trabajado con algunos de los artistas más grandes de México y Latinoamérica. Tenían estudios de grabación,
contactos con disqueras, influencia real. Y cuando Silvia Pinal y los abogados de Luis Miguel se acercaron a ellos con la propuesta, vieron una oportunidad. No solo recibirían una compensación económica generosa, también recibirían acceso privilegiado a artistas, contratos de producción garantizados, puertas que antes estaban cerradas para ellos. Todo a cambio de tomar al niño y criarlo como propio, sin hacer preguntas, sin buscar publicidad, sin romper nunca el silencio. Y ellos aceptaron. Porque en el mundo del espectáculo, las oportunidades así no llegan dos veces. Mateo tiene ahora 34 años. Vive en Los Ángeles. Trabaja como técnico de sonido en estudios de grabación. ¿Irónico, no? El hijo de dos de las voces más importantes de la música latina pasó su vida mezclando el sonido de otros, siempre detrás de la consola, siempre invisible, siempre en las sombras. Ha trabajado en discos de artistas que sus padres biológicos conocen, quizás hasta ha estado en la misma habitación que alguno de ellos sin que nadie supiera quién era realmente. Frida logró contactarlo hace 2 años. Fue ella quien dio el primer paso. Le escribió un mensaje directo en redes sociales presentándose, explicándole quién era, pidiéndole la oportunidad de hablar. Mateo tardó semanas en responder. Cuando finalmente lo hizo, aceptó reunirse con ella pero solo con una condición, que nunca intentara reconciliarlo con Alejandra. Había aprendido a vivir sin ella. El encuentro entre Frida y Mateo fue devastador para ambos. Frida lo describió en la entrevista como una de las experiencias más surrealistas y dolorosas de su vida. Dijo que cuando vio a Mateo por primera vez, no pudo evitar llorar. Porque era como ver una mezcla imposible de su madre y Luis Miguel. Los ojos, la sonrisa, la forma de moverse, todo delataba de dónde venía. Hablaron durante horas. Mateo le contó cómo había sido crecer sabiendo que era el hijo no deseado de dos leyendas. Le contó sobre las noches en las que buscaba vídeos de Alejandra en internet solo para ver cómo se movía, cómo hablaba, intentando encontrar algo de sí mismo en ella. Le contó sobre la vez que fue a un concierto de Luis Miguel y se quedó al final del show esperando, con la esperanza absurda de que si lo veía de cerca, si lograba cruzar miradas con él, algo dentro de Luis Miguel despertaría y lo reconocería. Pero nunca pasó. Luis Miguel salió por la puerta trasera rodeado de guardaespaldas y nunca supo que su hijo estaba ahí, a pocos metros, mirándolo con una mezcla de admiración y odio. Mateo también le contó a Frida sobre sus padres adoptivos, Carlos y Patricia Sandoval. Dijo que fueron buenos con él, que le dieron todo lo material que pudo necesitar, que pagaron sus estudios, sus rehabilitaciones, sus terapias. Pero que siempre hubo una distancia emocional que no se podía cruzar. Porque ellos sabían que él sabía. Sabían que Mateo conocía la verdad de su origen y que esa verdad era una sombra constante en la familia. Hubo conversaciones incómodas cuando Mateo era adolescente, preguntas que Patricia intentaba responder con medias verdades, mentiras piadosas que se caían solas. Hubo también momentos de tensión cuando Mateo les reclamaba por haber aceptado el acuerdo, por haber sido parte de ese sistema que lo convirtió en un secreto. Pero había algo que todavía no sabían. Y esto es lo que realmente pone todo en perspectiva. Mateo no solo fue rechazado una vez. Fue rechazado 2 veces. La primera cuando nació. La segunda cuando intentó contactar a Alejandra a los 17. Pero hubo una tercera vez que nadie conoce. Cuando Mateo tenía 25 años, ya estabilizado, ya en terapia, ya habiendo procesado gran parte de su trauma, decidió intentar una vez más. Esta vez no con Alejandra, sino con Luis Miguel. Contrató a un abogado, preparó una carta formal, incluyó pruebas de ADN que se había hecho por su cuenta comparando su material genético con muestras que logró obtener de manera cuestionable pero legal. Los resultados eran irrefutables. Mateo era hijo de Luis Miguel. El abogado envió toda la documentación al equipo legal de Luis Miguel con una petición simple, un encuentro privado, sin prensa, sin demandas económicas, solo una conversación. La respuesta llegó 3 semanas después. Fue un no rotundo. Más que eso, fue una amenaza velada. Le dejaron claro que si intentaba hacer pública esa información, si intentaba usar el apellido, si intentaba de cualquier forma asociarse públicamente con Luis Miguel, habría consecuencias legales severas. Le recordaron que había firmado acuerdos, aunque él era un bebé cuando se firmaron, y que esos acuerdos seguían vigentes.
Le dijeron que Luis Miguel no tenía interés en conocerlo, que esa puerta estaba cerrada permanentemente, y que insistir solo traería problemas para todos. La carta venía firmada por un bufete de abogados con sede en Miami, el mismo bufete que ha manejado los asuntos más delicados de Luis Miguel durante décadas. El precio ya estaba pagado. Mateo nunca volvió a intentarlo. Le dijo a Frida que ese día algo murió dentro de él. No la esperanza, porque esa ya la había perdido hacía años. Murió la parte de él que todavía creía que merecía ser reconocido. Y eso, según Frida, es lo que más le duele de toda esta historia. No que su madre haya ocultado a un hijo. No que Luis Miguel haya pagado por el silencio. Sino que ese hijo, su hermano, haya crecido sintiendo que no merecía ni siquiera ser mirado. Que toda su existencia fue un error tan grande que había que borrarlo de la historia. Frida decidió hacer pública esta revelación no por venganza, aunque admite que la rabia hacia su madre es real y profunda. Lo hizo porque, según sus palabras, Mateo merece existir. Merece que se sepa que está vivo. Merece que su historia no sea un secreto oscuro sino una verdad reconocida. En la entrevista donde reveló todo, Frida habló con una calma que sorprendió a muchos. No gritó. No lloró. Simplemente contó los hechos tal como los conocía, con fechas, con nombres, con detalles que solo alguien que realmente investigó podría tener. Habló del encuentro con Mateo, de las conversaciones que tuvieron, de cómo se hicieron amigos a pesar de todo. Dijo que Mateo es un hombre tranquilo, creativo, que ama la música pero que nunca quiso ser artista porque no quería vivir bajo los reflectores. Que trabaja duro, que tiene una pareja estable, que está construyendo una vida normal lejos del caos que caracterizó a su familia biológica. Y entonces llegó el momento que nadie olvidaría. La entrevista donde Frida reveló todo esto salió hace apenas semanas. La respuesta fue inmediata y brutal. Los abogados de Luis Miguel emitieron un comunicado negando categóricamente cualquier hijo fuera de los que él ha reconocido públicamente. Dijeron que las declaraciones de Frida Sofía eran difamatorias, que carecían de sustento, que tomarían acciones legales. El comunicado, escrito con el lenguaje frío y técnico de los abogados, básicamente acusaba a Frida de mentir para ganar notoriedad, de usar el nombre de Luis Miguel para generar atención mediática, de intentar extorsionar a uno de los artistas más importantes de la música latina. Amenazaron con demandarla por daños y perjuicios, por difamación, por violación de acuerdos de confidencialidad que supuestamente su madre había firmado y que ella, como hija, debería respetar. Alejandra Guzmán, por su parte, guardó silencio durante días. No respondió llamadas. No publicó nada en redes. Canceló presentaciones. Se encerró. Y cuando finalmente habló, lo hizo a través de un comunicado frío, distante, donde no negó ni confirmó nada. Solo dijo que su pasado era suyo, que las decisiones que tomó en su juventud las tomó por razones que nadie podía juzgar, y que Frida estaba cruzando líneas que no debía cruzar. Nunca mencionó a Mateo. Ni siquiera dijo su nombre. Fue como si su hijo siguiera sin existir incluso ahora que todo el mundo sabía de él. Pero la reacción más reveladora fue otra. Personas cercanas a la familia Pinal comenzaron a filtrar información a la prensa. Dijeron que Silvia Pinal siempre supo del niño. Que de hecho fue ella quien ayudó a organizar la adopción. Que fue Silvia quien convenció a Alejandra de que un hijo en ese momento arruinaría su carrera, que el rock en español no perdonaba a las mujeres que se convertían en madres solteras, que la imagen de rebelde sin ataduras era lo que vendía y que un bebé destruiría todo eso. Dijeron que Silvia fue quien negoció con Luis Miguel, o más bien con Hugo López, el padre y manager de Luis Miguel en ese entonces, quien también quería mantener a su hijo lejos de cualquier escándalo que pudiera manchar su imagen de galán perfecto. Fue un acuerdo entre dinastías. Entre imperios. Y el niño fue simplemente la moneda de cambio. Hugo López, ese hombre que maltrató a Luis Miguel durante toda su infancia, que lo explotó sin piedad, que se robó su dinero y que finalmente desapareció dejando deudas y traumas, ese mismo hombre fue quien firmó los documentos que borraron a Mateo de la historia. Y lo hizo con la misma frialdad con la que hacía todo lo demás. Para Hugo López, ese niño era solo un problema más que resolver, un obstáculo en el camino hacia más fama y más dinero para su hijo. Nadie estaba preparado para esa confesión. Porque de repente ya no era solo la historia de una madre que abandonó a su hijo. Era la historia de cómo funciona realmente el poder en el entretenimiento.
De cómo las carreras se construyen sobre sacrificios que el público nunca ve. De cómo los hijos son descartables si estorban la imagen. De cómo los abogados y los contratos pueden borrar personas de la existencia. Mateo no desapareció porque sí. Fue desaparecido. Con papeles. Con dinero. Con amenazas. Y lo más perturbador de todo es que esto no es un caso aislado. Fuentes dentro de la industria aseguran que historias como la de Mateo son más comunes de lo que imaginamos. Hijos ocultos de figuras públicas que viven vidas paralelas, siempre con otro apellido, siempre en silencio, siempre bajo la amenaza de que si hablan perderán el sustento económico que les han dado a cambio de su invisibilidad. Un productor musical que ha trabajado en la industria durante más de 40 años reveló en una entrevista reciente que conoce personalmente al menos 5 casos similares. 5 hijos de artistas famosos que fueron ocultados mediante acuerdos legales. Algunos son hijos de cantantes, otros de actores, uno incluso es hijo de un político que también tuvo una carrera en el espectáculo. Todos viven en el anonimato. Todos reciben dinero mensual a cambio de su silencio. Todos crecieron sabiendo quiénes eran sus padres pero sin poder decírselo a nadie. Este productor dijo que es un secreto a voces en ciertos círculos de la industria, que todos saben pero nadie habla, que es parte de cómo funcionan las cosas en este mundo. Pero lo peor aún no había salido a la luz. Y aquí es donde la historia toma un giro aún más oscuro. Porque Frida también reveló algo que nadie esperaba. Mateo no es el único hijo oculto en esta historia. Hay otro. Una niña. Frida asegura que Luis Miguel tiene una hija de una relación que tuvo a mediados de los 90 con una mujer cuya identidad tampoco ha sido revelada. Esa niña, que ahora tendría alrededor de 30 años, también fue ocultada mediante acuerdos legales y económicos. Y según Frida, Mateo conoce a esa chica. Se han visto en un par de ocasiones. Ambos crecieron en el mismo limbo, ambos con el mismo apellido ficticio en sus documentos, ambos con la misma instrucción: nunca hables, nunca reclames, nunca existas públicamente. Frida no dio el nombre de esa mujer porque, según dijo, ella no quiere ser encontrada. Ella tomó el dinero y tomó la decisión de vivir lejos del escándalo. Pero el hecho de que exista, de que haya otra persona más en esta red de secretos, revela algo aterrador, que esto fue un patrón, no un error aislado. Que Luis Miguel, o más específicamente el sistema alrededor de Luis Miguel, tuvo un método establecido para manejar estas situaciones. Que había un protocolo. Primero, verificar el embarazo. Segundo, ofrecer dinero para un aborto. Si la mujer se negaba, pasar al tercer paso, organizar la adopción. Cuarto paso, preparar los documentos legales. Quinto paso, asegurarse de que todo quedara sellado con acuerdos de confidencialidad blindados. Y finalmente, pagar. Pagar lo suficiente para que la mujer, y eventualmente el hijo cuando creciera, tuvieran incentivos económicos para mantener la boca cerrada. Lo que ocurrió después cambió todo. Medios de comunicación de toda Latinoamérica comenzaron a investigar. Periodistas de espectáculos que llevan décadas en el negocio empezaron a conectar puntos. Surgieron testimonios de personas que habían trabajado con Luis Miguel en los 90 y que recordaban situaciones extrañas, desapariciones repentinas de mujeres que estaban cerca de él, acuerdos firmados bajo presión. Uno de los testimonios más impactantes vino de un exabogado que trabajó para Hugo López. Dijo, bajo anonimato, que el padre de Luis Miguel tenía un sistema para manejar estos casos. Que no era la primera vez que tenía que hacer desaparecer una situación incómoda. Que Hugo López tenía contactos en clínicas privadas de Los Ángeles y Miami donde podían realizarse procedimientos sin dejar rastro. Que había carpetas enteras llenas de acuerdos de confidencialidad firmados por mujeres que habían tenido encuentros con Luis Miguel. Que el precio del silencio variaba dependiendo de quién era la mujer, qué tan famosa era, qué tan peligrosa podía ser para la imagen de su hijo. Este exabogado describió a Hugo López como un hombre sin escrúpulos, alguien que veía a las personas como objetos que se podían comprar o eliminar según fuera necesario. Contó que Hugo tenía una libreta donde anotaba nombres, fechas, cantidades pagadas. Una especie de registro contable de todos los problemas que había resuelto con dinero. Y según este abogado, la libreta tenía decenas de nombres. Y eso lo cambió todo. Porque de pronto la narrativa ya no era solo sobre Alejandra Guzmán tomando una decisión difícil.
Era sobre un sistema diseñado para proteger a los hombres poderosos a cualquier costo. Era sobre cómo Hugo López, el mismo hombre que golpeaba a Luis Miguel de niño, que lo explotaba, que lo obligaba a cantar hasta sangrar de la garganta, también se aseguraba de que ninguna mujer pudiera arruinar el negocio que había construido con su hijo. Y Luis Miguel, que ha pasado décadas intentando distanciarse de la imagen de su padre, resulta que continuó con el mismo patrón. Siguió usando abogados para silenciar. Siguió usando dinero para borrar. Siguió usando contratos para hacer que personas desaparezcan. La diferencia es que Luis Miguel lo hace con más estilo, con abogados más caros, con acuerdos más sofisticados. Pero el resultado es el mismo. Hijos que crecen sin padre. Mujeres que son compradas para que callen. Verdades que son enterradas bajo montañas de dinero. Frida Sofía, al revelar todo esto, sabía lo que estaba haciendo. Sabía que iba a ser atacada. Sabía que la iban a llamar mentirosa, resentida, vendida. Y todo eso pasó. En redes sociales fue brutalmente criticada. Fans de Luis Miguel la destrozaron. Fans de Alejandra la acusaron de traicionar a su madre. Hubo comentarios que decían que Frida solo buscaba atención, que estaba inventando todo para volver a ser relevante, que era una hija malagradecida que no respetaba la privacidad de su familia. Hubo incluso amenazas de muerte. Mensajes diciendo que se callara o que sufriría las consecuencias. Pero Frida no dio marcha atrás. En una segunda entrevista, más calmada pero igual de contundente, explicó por qué hizo lo que hizo. Dijo que durante años guardó secretos de su familia. Guardó el secreto del abuso que dice haber sufrido por parte de su abuelo Enrique Guzmán. Guardó el secreto de las adicciones de su madre. Guardó el secreto de las peleas violentas, del abandono emocional, de todo el dolor que esa familia arrastraba generación tras generación. Y dijo que ya no podía más. Que Mateo le pidió que no dijera nada, que él ya había hecho las paces con su invisibilidad. Pero ella no pudo quedarse callada. Porque según Frida, quedarse callada es ser cómplice. Y ella ya no quería ser cómplice de una familia que construyó su legado sobre secretos y mentiras. La pregunta que todos se hacen ahora es por qué Alejandra tomó esa decisión. ¿Por qué eligió entregar a su hijo en lugar de enfrentar las consecuencias? Y aquí es donde la historia se vuelve más humana y más trágica al mismo tiempo. Personas que conocieron a Alejandra en esos años dicen que ella estaba aterrorizada. No solo por su carrera. Estaba aterrorizada de su madre. Silvia Pinal, la gran matriarca del espectáculo mexicano, tenía un control férreo sobre sus hijas. Alejandra ya había visto lo que pasó con Viridiana Añel, su hermana menor, quien también quedó embarazada joven y fue presionada por Silvia para tomar decisiones que luego la marcaron para siempre. Alejandra sabía que si decidía quedarse con el bebé, Silvia no se lo iba a perdonar. Y perder el apoyo de Silvia en esa época significaba perderlo todo, los contactos, los contratos, el dinero, la protección. Silvia Pinal no era solo una madre, era una institución. Y desafiarla tenía un precio que pocas estaban dispuestas a pagar. Una amiga cercana de Alejandra de esa época recordó una conversación que tuvieron semanas antes del parto. Alejandra le confesó que quería quedarse con el bebé, que sentía un amor por ese niño que ni siquiera había nacido, que por primera vez en su vida algo era más importante que su carrera. Pero luego le contó sobre la presión que estaba recibiendo. Silvia le decía todos los días que estaba arruinando su futuro, que estaba tirando por la borda todo el trabajo que habían hecho para construir su imagen. Los abogados le mostraban números, proyecciones de cuánto dinero perdería si se convertía en madre soltera. Luis Miguel, a través de sus representantes, dejó claro que él no iba a ser parte de esa historia, que si ella decidía tener al niño, lo haría sola. Pero había otra razón. Alejandra también estaba enamorada. No de Luis Miguel. Con él solo hubo química física, encuentros esporádicos, nada profundo. Alejandra estaba enamorada de otra persona en ese momento. Un músico que formaba parte de su banda. Alguien que no tenía el glamour de Luis Miguel pero que sí tenía su corazón. Y ese hombre le dejó claro que no iba a criar al hijo de otro. Que si ella quería estar con él, tenía que resolver ese problema. Así de cruel. Así de simple. Alejandra se vio atrapada entre dos hombres que le exigían que el niño no existiera y una madre que le decía que su carrera estaba primero.
No tuvo una sola voz que le dijera quédate con él, vamos a encontrar la forma. Todas las voces a su alrededor le decían lo mismo, deshazte de él. Y en un momento de debilidad, de miedo, de desesperación, Alejandra cedió. Firmó los papeles. Entregó a su hijo. Y esa decisión la persiguió cada día de su vida desde entonces. Y ella lo hizo. Lo que nadie sabía es que esa decisión la persiguió toda la vida. Allegados a Alejandra cuentan que hay noches en las que ella no puede dormir. Que se despierta llorando. Que en sus peores momentos de adicción, cuando estaba destruida por el alcohol y las pastillas, murmuraba el nombre de su hijo. Mateo. Lo decía en voz baja, como una oración, como un pedido de perdón que nunca llegaba a ningún lado. Dicen que Alejandra intentó buscarlo una vez. Fue hace unos 10 años. Contrató a un investigador privado para que lo encontrara. El investigador le dio toda la información, dónde vivía, en qué trabajaba, cómo era su vida. Alejandra se quedó con esa información durante meses. La guardó en un cajón de su habitación. La sacaba de vez en cuando y la miraba. Había fotografías que el investigador había tomado de manera discreta. Mateo en su trabajo, Mateo en un café, Mateo caminando por la calle. Alejandra miraba esas fotos durante horas, llorando, memorizando cada detalle de su rostro adulto, buscando en él al bebé que sostuvo por apenas unos minutos 30 años atrás. Pero nunca dio el paso. Nunca lo llamó. Nunca le escribió. Porque sabía que ya era demasiado tarde. Que el daño estaba hecho. Que no había forma de reparar 30 años de ausencia con una llamada. Una persona muy cercana a Alejandra reveló que en una ocasión, después de beber demasiado, Alejandra confesó que tenía el número de teléfono de Mateo en su celular. Que lo había guardado ahí hacía años. Que a veces, en las noches más oscuras, escribía mensajes que nunca enviaba. Mensajes pidiéndole perdón, explicándole por qué hizo lo que hizo, diciéndole que pensaba en él todos los días. Pero siempre, antes de enviarlos, los borraba. Porque el miedo era más fuerte que el arrepentimiento. Pero lo peor aún no había salido a la luz. Y lo que Frida reveló en este punto de la historia dejó a todos sin palabras. Resulta que Mateo sí supo que su madre lo había buscado. El investigador privado que Alejandra contrató cometió un error. O quizás no fue un error. Quizás fue un acto de compasión. Le contó a Mateo que su madre biológica había preguntado por él. Que tenía toda su información. Que sabía dónde encontrarlo. Mateo esperó. Durante 6 meses esperó una llamada que nunca llegó. Y esa espera fue peor que el rechazo inicial. Porque una cosa es saber que tu madre te entregó cuando eras un bebé, cuando no tenías voz ni conciencia. Otra muy distinta es saber que tu madre sabe exactamente dónde estás, tiene tu número de teléfono, ha visto fotos tuyas, y aún así elige no llamar. Mateo cayó en una depresión profunda después de eso. Sus padres adoptivos tuvieron que internarlo por un tiempo. Fue en una clínica psiquiátrica especializada en trauma. Pasó 3 meses ahí. Los terapeutas dijeron que Mateo estaba experimentando un trauma de rechazo extremadamente profundo, que la situación de saber que su madre lo había buscado pero no lo había contactado había reabierto heridas que él creía haber sanado. Hubo momentos en los que Mateo no quería salir de su habitación. Hubo días en los que no comía. Hubo noches en las que lloraba sin parar. Y cuando salió de la clínica, tomó una decisión: Alejandra estaba muerta para él. Si ella volvía a buscarlo, si Frida intentaba forzar un encuentro, él no iba a estar ahí. Había cerrado esa puerta para siempre. Y entonces llegó el momento que nadie olvidaría. Cuando Frida hizo pública toda esta información, Mateo rompió su silencio. No dio entrevistas. No apareció en televisión. Pero publicó un comunicado en sus redes sociales. Fue breve, contundente y desgarrador. Dijo que Frida había actuado sin su permiso. Que él nunca pidió ser expuesto. Que había pasado más de 3 décadas construyendo una vida lejos de todo esto y que ahora, por la decisión de alguien más, esa vida estaba siendo invadida. Pero también dijo algo más. Dijo que no culpaba a Frida. Que entendía su dolor. Que ambos eran víctimas de la misma familia rota.
Y que si algo bueno podía salir de todo esto, era que quizás otros hijos ocultos, otros Mateos y Mateas que existen en el mundo del espectáculo, se sintieran menos solos. Que supieran que no son los únicos. Que hay otros creciendo en las sombras, cargando el peso de apellidos que no pueden usar y amores que nunca recibieron. El comunicado terminaba con una frase que se volvió viral: existo. Siempre he existido. Y ya no voy a disculparme por ello. El impacto de ese comunicado fue enorme. Porque Mateo no estaba pidiendo lástima. No estaba atacando. Simplemente estaba existiendo. Y eso era lo más poderoso. Después de 34 años de ser un secreto, finalmente era una persona real. Con voz. Con nombre. Con dignidad. Y nadie, ni los abogados de Luis Miguel ni el silencio de Alejandra, podía quitarle eso. Los medios comenzaron a buscarlo. Ofrecieron dinero por entrevistas. Le ofrecieron plataformas para contar su historia completa. Mateo rechazó todo. Dijo que no estaba interesado en la fama. Que no quería convertir su trauma en un show. Que lo único que quería era que se reconociera que existía y después ser dejado en paz. Pero algunos periodistas no respetaron eso. Empezaron a investigar su vida, a seguirlo, a intentar fotografiarlo. Hubo reporteros que fueron al estudio donde trabaja. Hubo quienes se acercaron a sus padres adoptivos. La presión mediática se volvió insostenible. Mateo tuvo que contratar seguridad privada temporalmente. Tuvo que cambiar sus rutinas. Tuvo que dejar de ir a los lugares que frecuentaba. Su vida, esa vida tranquila que había construido lejos de los reflectores, fue destrozada en cuestión de días. Antes de continuar, necesito que te suscribas a este canal ahora. Porque lo que viene a continuación es la parte que nadie más va a contar, la parte donde todo se conecta de una forma que va a dejarte helado. Dale al botón de suscripción, activa la campanita, y quédate hasta el final porque esto apenas está empezando. Pero había algo que todavía no sabían. Luis Miguel, quien durante semanas no había dicho absolutamente nada sobre el tema, finalmente reaccionó. Pero no lo hizo públicamente. Lo hizo a través de canales privados. Según fuentes cercanas al cantante, Luis Miguel llamó personalmente a los padres adoptivos de Mateo. Fue una conversación tensa, incómoda, llena de silencios largos. Luis Miguel no negó la paternidad. No se disculpó. Pero sí dijo algo que nunca había dicho antes, que sabía quién era Mateo. Que siempre lo supo. Que en algún momento de su vida pensó en buscarlo pero que decidió que era mejor dejarlo vivir sin el peso de ser su hijo. Que pensó que le estaba haciendo un favor. Los padres adoptivos de Mateo le dijeron que ese no era un favor, que era cobardía. Y colgaron. Carlos Sandoval, el padre adoptivo, describió esa llamada a un amigo cercano días después. Dijo que la voz de Luis Miguel sonaba cansada, que no era la voz potente y segura que todo el mundo conoce. Sonaba como un hombre derrotado. Como alguien que finalmente estaba enfrentando las consecuencias de sus decisiones y no sabía qué hacer con eso. Luis Miguel intentó justificarse, dijo que su vida había sido complicada, que su propio padre lo había maltratado, que él no sabía cómo ser padre porque nunca tuvo un ejemplo. Carlos le respondió que eso no era excusa, que millones de personas tienen padres terribles y aún así encuentran la forma de romper el ciclo, de ser mejores, de no repetir los errores. Le dijo que Mateo creció bien a pesar de él, no gracias a él. Que Mateo es un hombre bueno, trabajador, honesto, y que Luis Miguel no merecía conocerlo. Luis Miguel no volvió a intentar contacto. Pero algo cambió. Personas cercanas a él dicen que desde esa llamada está diferente. Más callado. Más distante. Que hay noches en las que se encierra en su estudio y escucha grabaciones viejas, de cuando era joven, de cuando todo parecía más simple. Que se pregunta en voz alta qué tipo de hombre es. Que tiene miedo de mirarse al espejo y no reconocerse. Que por primera vez en su vida, el peso de sus decisiones lo está alcanzando. Y no son solo las decisiones con Mateo. Son todas. Los hijos que sí reconoció pero que apenas ve. Las mujeres que amó y abandonó. Los amigos que dejó atrás. La madre que desapareció y que él nunca buscó con la intensidad que debió.
Luis Miguel, el hombre que cantó sobre amor y desamor durante décadas, que hizo llorar a millones con su voz, resulta que nunca aprendió a amar de verdad. Un colaborador que ha trabajado con él durante años reveló que después de que todo esto salió a la luz, Luis Miguel canceló varios compromisos. Dijo que estaba enfermo, pero quienes lo conocen saben que no era enfermedad física. Era agotamiento emocional. Era el peso de 30 años de mentiras finalmente cayendo sobre él. Y eso lo cambió todo. Porque esta historia ya no es solo sobre un hijo oculto. Es sobre cómo el éxito puede convertir a las personas en monstruos. Sobre cómo la fama exige sacrificios que dejan cicatrices invisibles. Sobre cómo hay decisiones que se toman en un segundo pero que duran para siempre. Alejandra entregó a su hijo creyendo que estaba salvando su carrera. Pero esa decisión la persiguió cada día de su vida. La llevó a las adicciones. La llevó a relaciones tóxicas. La llevó a ser una madre ausente con Frida. Porque ¿cómo puedes ser una buena madre cuando abandonaste a tu primer hijo? ¿Cómo puedes mirarte al espejo sin ver ese fantasma? Alejandra tuvo éxito, sí. Se convirtió en una de las rockeras más importantes de Latinoamérica. Vendió millones de discos. Llenó estadios. Ganó premios. Pero ninguno de esos logros llenó el vacío que dejó Mateo. Ninguna ovación fue suficiente para acallar esa voz interior que le recordaba todos los días que había abandonado a su hijo. Y cuando Frida nació años después, Alejandra intentó ser la madre que no pudo ser con Mateo. Pero el problema es que no puedes dar lo que no tienes. Y Alejandra no tenía paz. No tenía equilibrio. No tenía perdón propio. Entonces intentó llenar ese vacío con alcohol, con drogas, con hombres, con excesos. Y todo eso inevitablemente afectó su relación con Frida. Y Luis Miguel, que construyó un imperio sobre su imagen de galán perfecto, ahora tiene que vivir sabiendo que hay un hijo suyo en el mundo que lo mira con desprecio. Que hay una persona que comparte su sangre y que preferiría no tener nada que ver con él. Que todo el dinero que pagó, todos los contratos que firmó, no borraron nada. Solo pospusieron lo inevitable. La verdad siempre sale. Tarde o temprano, las mentiras se caen. Y cuando se caen, el estruendo es ensordecedor. Luis Miguel ha pasado toda su carrera construyendo una imagen. El hombre perfecto. El cantante perfecto. El amante perfecto. Y ahora esa imagen tiene grietas que no se pueden reparar. Porque la gente puede perdonar muchas cosas. Puede perdonar infidelidades. Puede perdonar adicciones. Puede perdonar errores artísticos. Pero es mucho más difícil perdonar el abandono de un hijo. Es mucho más difícil mirar a Luis Miguel cantando No sé tú o La Incondicional, sin preguntarse cómo puede cantar sobre amor incondicional cuando abandonó a su propio hijo. Pero lo peor aún no había salido a la luz. Porque en las últimas semanas, nuevos testimonios han empezado a surgir. Mujeres que dicen haber tenido encuentros con Luis Miguel en los 90 y que también fueron presionadas para firmar acuerdos de confidencialidad. Algunas de ellas dicen que quedaron embarazadas y que fueron pagadas para abortar. Otras dicen que tuvieron a sus hijos pero que esos niños fueron adoptados sin que ellas tuvieran opción de quedárselos, que fueron amenazadas con perderlo todo si no cooperaban. Estos testimonios no han sido verificados completamente. Pero la cantidad de historias similares que están apareciendo hace que sea imposible ignorarlas. Hace que la pregunta ya no sea si Luis Miguel tiene hijos ocultos, sino cuántos. Una de estas mujeres, que habló bajo condición de anonimato con un medio argentino, contó que en 1993 tuvo una relación de 2 meses con Luis Miguel. Quedó embarazada. Cuando le dijo a Luis Miguel, él desapareció. Una semana después, aparecieron los abogados. Le ofrecieron dinero para abortar. Ella se negó. Los abogados regresaron con una cifra mayor. Ella siguió negándose. Entonces cambiaron de táctica. Le dijeron que si tenía ese bebé, se asegurarían de que nunca pudiera trabajar en la industria del entretenimiento nuevamente, que filtrarían información sobre ella a la prensa, que destruirían su reputación. Ella cedió. Abortó. Y recibió el dinero. Pero el dinero no borró el trauma. El dinero no borró la culpa. Y ahora, 30 años después, decidió hablar porque dice que se lo debe a todas las otras mujeres que pasaron por lo mismo.
Y entonces llegó el momento que nadie olvidaría. Hace apenas unos días, un hombre de unos 38 años se presentó en un programa de televisión en España. Dijo llamarse Daniel. No dio su apellido. Pero dijo que él también era hijo de Luis Miguel. Que su madre fue una modelo española que tuvo una relación breve con el cantante a principios de los 90. Que él creció sabiendo quién era su padre pero que nunca pudo comprobarlo porque su madre firmó un acuerdo donde renunciaba a cualquier tipo de demanda de paternidad a cambio de una suma de dinero que le permitió vivir cómodamente. Daniel dijo que no buscaba dinero. Que lo único que quería era que Luis Miguel lo reconociera. Que al menos admitiera que existía. Que no pedía amor, no pedía una relación, solo pedía la verdad. La aparición de Daniel fue impactante porque vino con pruebas. Mostró documentos que su madre había guardado durante todos estos años. Cartas de abogados. Comprobantes de transferencias bancarias. Y lo más impactante, fotografías de su madre con Luis Miguel en 1992, claramente en una relación íntima. Daniel también se hizo una prueba de ADN comparando su material genético con muestras de familiares cercanos de Luis Miguel que accedieron a ayudarlo. Los resultados, según mostró en el programa, indicaban una probabilidad de parentesco muy alta. La aparición de Daniel abrió una caja de Pandora. Porque si él dice la verdad, y hay cada vez más indicios de que así es, entonces el caso de Mateo no es único. Es parte de un patrón sistemático. Es parte de una forma de operar que se mantuvo durante décadas. Y la pregunta que todos se hacen ahora es ¿cuántos más hay? ¿Cuántos Mateos? ¿Cuántos Daniels? ¿Cuántas personas caminando por el mundo con el ADN de Luis Miguel y sin un padre? ¿Cuántas vidas marcadas por el rechazo de alguien que eligió su carrera sobre sus hijos? Un genetista que revisó los documentos presentados por Daniel dijo en una entrevista que si las pruebas son reales, y todo indica que lo son, estamos hablando de al menos 2 hijos no reconocidos de Luis Miguel. Y si hay 2 que se han atrevido a hablar, probablemente hay más que no lo han hecho. Es estadísticamente improbable que en una carrera de más de 40 años, con la vida social activa que Luis Miguel ha tenido, solo haya estos 2 casos. Lo más probable es que haya varios más. Algunos que quizás ni siquiera saben quién es su padre biológico. Otros que lo saben pero decidieron quedarse callados por miedo o por dinero. Frida Sofía, al ver todo lo que su revelación desató, dio una tercera entrevista. En esta ocasión estaba más seria, más cansada, como si el peso de todo esto finalmente la estuviera alcanzando. Dijo que nunca imaginó que su confesión abriría tantas heridas. Que pensó que solo estaba contando la historia de Mateo. Pero que ahora entiende que Mateo era solo la punta del iceberg. Que hay una realidad mucho más grande y más oscura debajo. Y que esa realidad tiene que ver con cómo la industria del entretenimiento trata a las mujeres, cómo protege a los hombres poderosos, cómo el dinero puede comprar silencio pero no puede comprar paz. Dijo algo que se quedó grabado en todos los que la escucharon. Dijo que su familia, la dinastía Pinal Guzmán, es un ejemplo perfecto de cómo el éxito puede destruir generaciones. Que Silvia Pinal sacrificó su vida personal por su carrera. Que Alejandra sacrificó a su hijo por su carrera. Que ella, Frida, casi sacrifica su salud mental por mantener las apariencias. Y que en algún momento alguien tiene que decir basta. Que en algún momento alguien tiene que elegir la verdad sobre la imagen. Y ella eligió la verdad. Aunque eso signifique perderlo todo. Y perderlo ha perdido todo. Alejandra dejó de hablarle por completo. Los mensajes que Frida le envía quedan sin respuesta. Las llamadas van directo al buzón. Alejandra ha borrado toda foto de Frida de sus redes sociales. La ha eliminado de su vida como si nunca hubiera existido. Y eso, según Frida, es irónico. Porque ahora ella entiende perfectamente cómo se sintió Mateo toda su vida. Ahora ella sabe lo que es ser borrada por tu propia madre. Enrique Guzmán la atacó públicamente llamándola mentirosa y malagradecida. Fue en una entrevista de televisión donde, con su actitud característica, dijo que Frida estaba inventando todo para llamar la atención, que siempre había sido una niña problemática, que estaba resentida porque su carrera musical no despegó. Enrique negó conocer nada sobre ningún hijo oculto de Alejandra, dijo que todo era un cuento, una fantasía de una chica que necesitaba terapia. La familia Pinal cerró filas y la dejó fuera.
Primas que antes eran cercanas a ella ahora la ignoran. Tíos que la vieron crecer ahora dicen que está loca, que está destruyendo el legado de la familia. Frida está sola. Pero dice que prefiere estar sola con la verdad que acompañada de mentiras. En una publicación reciente en sus redes sociales escribió: "Me quitaron todo. El apellido lo mancharon ellos mismos. El dinero nunca fue mío. La familia me abandonó por decir la verdad. Pero me queda algo que nadie puede quitarme, la paz de haberle dado voz a quien no la tenía". Mateo, por su parte, ha vuelto a su vida de siempre. Sigue trabajando en estudios de grabación. Sigue viviendo en Los Ángeles. Pero algo cambió en él también. Personas que lo conocen dicen que está más tranquilo. Que por primera vez en su vida no carga con el peso del secreto. Que aunque no quería ser expuesto, ahora que lo fue, siente una especie de liberación. Como si finalmente pudiera respirar. Como si finalmente pudiera existir sin esconderse. Mateo ha empezado a reconstruir su relación con Frida. Se hablan casi todos los días. Comparten experiencias, se apoyan mutuamente. Ambos están en terapia, trabajando en sus traumas, intentando sanar heridas que llevan décadas abiertas. Mateo le dijo a Frida en una de sus conversaciones que aunque todo esto fue doloroso, hay algo hermoso que salió de ello: finalmente tiene una hermana. Finalmente tiene familia de verdad. No una familia de apellidos famosos y fachadas perfectas, sino una familia real, construida sobre verdad y apoyo mutuo. Y Luis Miguel sigue sin decir nada públicamente. Sigue dando conciertos. Sigue llenando estadios. Sigue siendo el sol de México para millones de fans. Pero las grietas están ahí. Las preguntas están ahí. Y cada vez que sube a un escenario y canta sobre amor, hay alguien en el público que se pregunta cómo puede cantar sobre algo que nunca supo dar. Cada vez que dice "te extraño" en una canción, hay alguien que piensa en Mateo, en Daniel, en todos los hijos que él nunca extrañó porque eligió no conocerlos. Sus conciertos más recientes han tenido protestas. No muchas, pero sí algunas. Grupos de personas con carteles que dicen "reconoce a tus hijos" o "Mateo existe". Seguridad siempre los saca rápidamente, pero las imágenes circulan en redes sociales. Y cada vez son más. La narrativa está cambiando. Luis Miguel ya no es solo el cantante legendario. Ahora también es el hombre que tiene hijos ocultos. Y esa etiqueta no se quita fácilmente. Esta historia no tiene un final feliz. No hay reconciliación. No hay redención. Al menos no todavía. Quizás nunca la haya. Porque hay heridas que no sanan. Hay decisiones que no se pueden deshacer. Hay hijos que crecieron sin padres y que ya no necesitan que esos padres aparezcan. Ya es demasiado tarde. El tiempo pasó. La infancia se fue. Los momentos importantes ocurrieron sin ellos. Las primeras palabras, los primeros pasos, las graduaciones, los desamores, todo pasó sin que Alejandra ni Luis Miguel estuvieran ahí. Y no se puede recuperar eso. No existe el dinero que lo compre. No existe el perdón que lo borre. Mateo tiene 34 años. Ya construyó su vida. Ya formó su identidad. Ya decidió quién es sin necesidad de sus padres biológicos. Y aunque una parte de él siempre va a cargar con el dolor del rechazo, otra parte de él es fuerte precisamente por eso. Porque aprendió a existir a pesar de todo. Porque aprendió que no necesita la validación de nadie para ser valioso. Lo que esta historia nos enseña va más allá de Frida Sofía, Alejandra Guzmán y Luis Miguel. Nos enseña que detrás de cada estrella hay decisiones oscuras. Que detrás de cada canción de amor hay alguien que nunca recibió ese amor. Que la fama tiene un precio y ese precio casi siempre lo pagan personas inocentes. Hijos que no pidieron nacer. Hijos que no pidieron tener padres famosos. Hijos que solo querían ser amados y que en lugar de eso fueron borrados, escondidos, pagados para que no existieran. Esta historia nos muestra cómo funciona realmente el poder. Cómo los contratos y el dinero pueden silenciar verdades durante décadas. Cómo hay abogados especializados en hacer desaparecer problemas. Cómo hay toda una industria construida alrededor de proteger la imagen de las celebridades, sin importar a cuántas personas haya que destruir en el proceso.
Y nos muestra también que eventualmente, la verdad sale. Que puedes esconder algo durante años, incluso décadas, pero que en algún momento alguien va a hablar. Alguien va a decidir que la verdad es más importante que el dinero. Y cuando esa persona habla, todo se derrumba. Y la lección incómoda que nadie quiere admitir es que nosotros, como sociedad, somos cómplices. Porque seguimos consumiendo la música. Seguimos llenando los conciertos. Seguimos haciendo ricos a personas que sabemos que han hecho cosas terribles. Seguimos perdonando a los hombres poderosos una y otra vez mientras destruimos a las mujeres por errores mucho menores. Seguimos eligiendo la ilusión sobre la verdad. Y mientras lo hagamos, historias como la de Mateo van a seguir pasando. Van a seguir existiendo hijos ocultos. Van a seguir existiendo mujeres silenciadas. Va a seguir existiendo un sistema que protege a los que tienen poder y destruye a los que no lo tienen. Cada vez que compramos un disco, cada vez que vamos a un concierto, cada vez que reproducimos una canción, estamos financiando ese sistema. Y es importante que lo sepamos. Es importante que seamos conscientes de que nuestro dinero, nuestra atención, nuestro apoyo, está sosteniendo una industria que permite que estas cosas pasen. La consecuencia más profunda de todo esto es que estamos criando generaciones enteras en la mentira. Estamos enseñándoles a nuestros hijos que la imagen es más importante que la verdad. Que el éxito justifica cualquier sacrificio. Que las personas son descartables si se interponen en el camino de nuestros sueños. Y eso nos está destruyendo como sociedad. Nos está vaciando por dentro. Nos está convirtiendo en una cultura donde todos tienen secretos, donde todos esconden algo, donde nadie es realmente quien dice ser. Estamos normalizando la mentira. Estamos normalizando el abandono. Estamos normalizando la idea de que si tienes suficiente dinero, puedes borrar tus errores. Y eso es peligroso. Porque crea una sociedad donde no hay consecuencias reales para quienes tienen poder. Donde la justicia es solo para los que no pueden pagarla. Donde la verdad es un lujo que solo algunos pueden permitirse. Mateo existe. Daniel existe. Y probablemente existen muchos más. Existen porque sus padres eligieron la fama sobre ellos. Existen en las sombras porque la luz era demasiado peligrosa para las carreras de quienes los trajeron al mundo. Y van a seguir existiendo hasta que como sociedad digamos que esto no está bien. Que un hijo no es un error que se borra con dinero. Que la paternidad no es opcional cuando ya hay una vida en el mundo. Que todos merecemos saber de dónde venimos y quiénes somos. Estos hijos ocultos no son estadísticas. No son rumores. Son personas reales con vidas reales, con dolor real, con derecho a existir sin vergüenza. Y cada uno de ellos merece que su historia sea contada, que su existencia sea reconocida, que su humanidad sea respetada. Frida Sofía hizo lo que nadie en su familia se atrevió a hacer en décadas. Dijo la verdad. Y por eso la están crucificando. Pero la historia la va a recordar diferente. La historia va a recordar que ella fue la que tuvo el valor de romper el silencio. La que decidió que su hermano merecía ser más que un secreto. La que se sacrificó a sí misma para que otros pudieran existir en la luz. En 100 años, cuando ya nadie recuerde cuántos discos vendió Alejandra o cuántos premios ganó Luis Miguel, todavía se va a recordar que Frida Sofía fue quien destapó uno de los secretos más grandes del espectáculo mexicano. Que fue ella quien le dio voz a los que no la tenían. Que pagó un precio altísimo por hacer lo correcto. Y eso es un legado mucho más importante que cualquier éxito artístico. Antes de cerrar, necesito que hagas algo. Suscríbete a este canal ahora mismo. Porque vamos a seguir esta historia hasta el final. Vamos a seguir investigando. Vamos a seguir destapando las verdades que otros quieren mantener ocultas. Dale al botón de suscripción, comparte este vídeo, y mantente atento porque esto todavía no termina. Cada semana vamos a traerte nuevos testimonios, nuevas revelaciones, nuevos capítulos de esta historia que está cambiando para siempre la forma en que vemos a estas estrellas. No te lo puedes perder. Ahora, mientras todo esto continúa desarrollándose, hay preguntas que todavía no tienen respuesta. ¿Cuántos hijos más tiene Luis Miguel que no conocemos? ¿Alguna vez Alejandra encontrará el valor para enfrentar a Mateo? ¿Lograrán Frida y Mateo sanar completamente de este trauma? ¿Habrá consecuencias legales para quienes orquestaron estos ocultamientos?
Todas estas preguntas siguen sin respuesta. Pero una cosa es segura, nada volverá a ser igual. La imagen perfecta se rompió. La mentira se cayó. Y ahora todos tenemos que decidir qué hacemos con esta información. ¿Seguimos consumiendo el arte de personas que sabemos que han hecho cosas terribles? ¿Separamos el arte del artista? ¿O decidimos que hay líneas que no se pueden cruzar, que hay acciones que no se pueden perdonar? Y hay otra pregunta incómoda que nadie quiere hacerse: ¿cuántas otras familias del espectáculo tienen secretos similares? Porque si esto pasó con Alejandra y Luis Miguel, si pasó múltiples veces, si hay un sistema establecido para manejar estas situaciones, entonces es ingenuo pensar que son los únicos. ¿Cuántos otros hijos ocultos hay en el mundo del entretenimiento mexicano? ¿Cuántos otros Mateos están ahí afuera, viviendo con otro apellido, preguntándose por qué sus padres famosos lo rechazaron? Y más importante aún, ¿cuándo van a empezar a hablar? Porque después de Frida, después de que el hielo se rompió, es probable que otros también encuentren el valor de contar sus historias. Es probable que estemos al inicio de una ola de revelaciones que va a sacudir toda la industria. Alejandra Guzmán tiene ahora que vivir con las consecuencias de su decisión de hace más de 30 años. Tiene que enfrentar el hecho de que el mundo entero sabe lo que hizo. Tiene que ver cómo su imagen, esa imagen de mujer fuerte e independiente que construyó durante décadas, se resquebraja ante la revelación de que abandonó a su hijo. Y tiene que hacerlo sola, porque al rechazar a Frida, al negarse a enfrentar la verdad, se quedó sin nadie. Sin su hija Frida. Sin su hijo Mateo. Sin la posibilidad de redención. Allegados a ella dicen que está destruida. Que llora constantemente. Que no come. Que apenas sale de su casa. Que ha recaído en el alcohol. Que hay días en los que no se levanta de la cama. Y que lo peor para ella no es el juicio público, sino el juicio privado. Es mirarse al espejo y no poder escapar de lo que hizo. Es saber que tuvo dos oportunidades de hacer las cosas bien, una con Mateo cuando nació y otra cuando lo buscó hace 10 años, y que falló en ambas. Es entender que el éxito por el que sacrificó a su hijo no valió la pena. Que todos los discos vendidos, todos los conciertos, todos los premios, no llenan el vacío que dejó ese niño. Luis Miguel, por su parte, sigue escondiéndose detrás de sus abogados. Sigue negando. Sigue amenazando con demandas. Pero cada día que pasa sin que presente esas demandas, cada día que pasa sin que ofrezca pruebas de que Mateo y Daniel no son sus hijos, es un día más en el que su silencio lo condena. Porque si realmente no fueran sus hijos, si realmente todo fuera mentira, ya hubiera presentado pruebas. Ya hubiera hecho las pruebas de ADN públicas. Ya hubiera demostrado que todo es falso. Pero no lo hace. Solo amenaza. Solo niega. Y ese silencio culpable dice más que cualquier declaración. La gente no es tonta. La gente entiende que cuando alguien niega pero no demuestra, es porque no puede demostrar. Es porque la verdad no está de su lado. El daño colateral de todo esto es enorme. No solo para Mateo, para Frida, para Alejandra y para Luis Miguel. Sino para todos los involucrados. Para los hijos reconocidos de Luis Miguel, que ahora tienen que lidiar con el hecho de que su padre tiene otros hijos que nunca conocieron. Para la pareja actual de Alejandra, si es que todavía la tiene después de todo esto. Para los padres adoptivos de Mateo, que hicieron lo mejor que pudieron pero que ahora están siendo juzgados por haber participado en este ocultamiento. Para Silvia Pinal, que en el ocaso de su vida tiene que enfrentar el hecho de que su legado incluye haber obligado a su hija a entregar a su nieto. Para toda la familia Pinal Guzmán, que construyó su dinastía sobre el talento pero que ahora está siendo recordada por sus secretos oscuros. Y hay algo más. Algo que no se ha discutido mucho pero que es fundamental, el impacto en Mateo mismo. Porque aunque él dice que está mejor ahora que todo salió a la luz, la realidad es que su vida cambió para siempre. Ya no puede caminar por la calle sin que alguien lo reconozca. Ya no puede trabajar en paz sin que periodistas intenten entrevistarlo. Ya no puede tener la vida tranquila que construyó durante décadas. Y eso no fue decisión suya. Fue decisión de Frida. Y aunque Mateo dice que no la culpa, tiene que ser difícil no sentir resentimiento. Tiene que ser difícil no preguntarse cómo sería su vida si todo esto se hubiera mantenido en secreto. Hay libertad en la verdad, pero también hay un precio.
Y Mateo está pagando ese precio todos los días. El éxito dejó de ser suficiente cuando costó un hijo.